Este fue el primer cuadro que pinté. El proceso fue bastante entretenido y lo grabé para un video que lo pueden ver en mi canal. Sin embargo, actualmente este resultado no me gusta para nada. Es por eso que llegó el momento de despedirnos de él. Pero no de esa forma. Vamos a estar volviendo a pintar este cuadro y vamos a hacer una cosa completamente distinta. Les voy a estar mostrando todo el proceso y les voy a comentar qué cosas aprendí en el camino. Así que comencemos. En esta ocasión lo primero que hice fue sacar los materiales, entre ellos los pinceles, el lugar donde iba a estar haciendo las mezclas de colores y el gesso, parte importante de esta etapa del proceso. Para los no expertos en cuadros, incluyéndome a mí, el gesso es un recubrimiento que prepara el lienzo para poder pintar en él. Sin embargo, en esta ocasión lo estuve utilizando para cubrir la pintura que ya estaba en el cuadro. Quiero mencionar que esta es la segunda vez que pinto un cuadro y por lo tanto no tengo tanta experiencia. No sabía que el gesso tenía una consistencia tan espesa y tampoco que se podía diluir en agua para poder aplicarlo en una mejor manera. Por lo tanto verán que sufrí muchísimo a la hora de cubrir todo el cuadro con gesso. También tengamos en cuenta que la pintura que hice en el cuadro es utilizando wash o témpera, un tipo de pintura muy susceptible a que se levante porque se puede reactivar muy fácilmente con cualquier líquido. Es por eso que esta parte creo que fue la más complicada de todo el cuadro, ya que estaba tratando de cubrir toda la pintura y de manera relativamente uniforme, ya que verán que quedó con muchísimos grumos en muchas partes del lienzo. Entre cada capa que daba de gesso también pintaba alguna capa con acrílico blanco, ya que el acrílico se seca muchísimo más rápido y creí que era buena idea tanto para cubrir el color del fondo como para poder secar más rápido el gesso. Y claro, por supuesto que me ayudé de un secador de cabello porque si no iba a terminar nunca. Pero bueno, después de dar varias capas tanto de gesso como de pintura acrílica blanca, terminé de cubrir toda la pintura que ya estaba en el fondo y es momento de inspirarnos y ver qué vamos a estar pintando en este cuadro. Y como primer paso para buscar referencia es que se suscriban a este canal, ya que vamos a hacer autopromoción. Pero bueno, dejando la broma de un lado, lo que hice fue entrar a Pinterest a buscar referencias como hago en todos mis procesos de dibujo. En esta ocasión estuve buscando muchas referencias de Billie Eilish, porque es lo que vamos a estar pintando en esta ocasión, para sorpresas de absolutamente nadie que siga este canal. Comencé a hacer el boceto, pero como verán lo estuve haciendo en digital. Pensé hacer este boceto en digital primero, ya que quería tener elementos en específicos en el dibujo y quería probar distintas composiciones, ya que si ven el cuadro anterior era bastante estático y tenía poco dinamismo, y quería que en esta ocasión cambiara un poco, al menos en ese aspecto. Es por eso que hice este boceto en digital de manera bastante simple y la verdad es que quedó bastante feo, pero la idea es que sea un apoyo visual a la hora de pasar ese boceto a tradicional. Claramente a la hora de pasarlo a tradicional es un poco más complicado, ya que no hay las herramientas que tiene el digital como el control Z o el control T para poder transformar y modificar todos los aspectos de las líneas que ya estén hechas en el dibujo. Aquí digamos que es un poco más manual, utilizar un borrador, estar con mucha calma y sobre todo pensar muy bien los trazos y también las proporciones del dibujo. Para eso me estuve ayudando muchísimo de ver a cada rato el dibujo en un espejo o de tomarle una foto e invertirla para ver que quedara relativamente proporcionada. Sin embargo, como es una pintura, más adelante lo vamos a poder arreglar. Sobre todo verán que ahorita dibujé la mano exageradamente grande y luego con el tiempo me di cuenta de que estaba mal dibujada, así que la hice nuevamente. Este proceso de bocetear en tradicional es mi parte menos favorita de todo el proceso, ya que no es algo que se me dé muy bien. De hecho, sufro muchísimo haciendo los bocetos porque nunca me terminan de convencer y porque es muy difícil que quede bien a la primera vez que lo hacemos. Pero bueno, así más o menos quedó el boceto de este dibujo, que se ve bastante sucio y tiene como muchos elementos como muy desordenados en la composición, pero verán cuando esté empezando a pintar, van a ver que todo se va a ir arreglando y va teniendo un poco más de sentido. En esta ocasión voy a estar pintando únicamente con acrílicos, a diferencia de la vez anterior. Para la versión antigua de este cuadro estuve pintando con wash y témpera, como ya les mencioné anteriormente. Sin embargo, decidí cambiar a utilizar una pintura acrílica por dos motivos principales. El primero es porque el acrílico tiene un secado mucho más rápido y es poco probable de que se levante la pintura. La vez anterior que estuve pintando con los wash, algo que me frustraba mucho a la hora de pintar en todo el proceso y que era bastante tedioso, es que
es que el wash es muy susceptible a reactivar la pintura. Entonces, si yo aplicaba demasiada presión o aplicaba mucho pigmento entre cada capa de pintura, la capa de fondo siempre tendía a levantarse y como que era un proceso más tedioso porque siempre tenía que estar corrigiendo constantemente los colores o las mezclas de colores, o que una zona se empezaba a mezclar con otra. Entonces, digamos que el proceso era mucho más laborioso. En cambio, con los acrílicos, que son de un secado mucho más rápido, es más probable que diera bastantes capas de pinturas y no se levantara la pintura que estuviera de fondo. Y el otro motivo es que básicamente tengo más colores y más tonos que podría utilizar a la hora de pintar este dibujo, ya que como estuvieron viendo, estuve pintando con muchos colores distintos y como muy saturados. Mi objetivo con este cuadro era dibujar algo que sea más actual a mí, que me representara un poco más y que tuviera colores mucho más vivos y un poco más de elementos al anterior cuadro. Pero bueno, comentando del proceso como tal, lo primero que hice fue pintar colores base. Para pintar los colores base no me enfoqué tanto en pintar muy detalladamente ni pintar todas las zonas del dibujo, sino que ir de una manera muy general y despreocupada del proceso. De hecho, verán que los colores que estuve aplicando en el dibujo van a ir cambiando a lo largo del proceso. Digamos que los colores base son colores tentativos, ya que si bien hice un boceto en digital para poder guiarme visualmente de qué era lo que iba a dibujar en el lienzo, no hice un boceto de colores, tampoco tenía una paleta de colores muy presente. Lo único que sabía era que quería colores vívidos o como saturados, y también que tenía que implementar el color rojo. Pero bueno, hablando de colores y también de lo que estoy pintando, quiero especificar un poco más en la idea. Para este cuadro, como ya les comenté, quería pintar algo que sea más actual a lo que me gusta. Si bien el cuadro anterior era un dibujo que estaba bastante bien, era un dibujo simple que podría haber hecho en el sketchbook y ya. Sentía que le faltaba un poco más de significado, por decirlo de alguna forma, y eso era algo que no me gustaba. Yo ese cuadro lo veo todos los días y todo el tiempo pensaba que lo tendría que volver a pintar, hasta que llegó la ocasión. Y como ya les comenté, quería principalmente para esta reversión hacer algo que me gustara más en lo actual. ¿Y qué cosa actualmente me gusta lo suficiente como para ponerlo en un cuadro? Pues sí, mi amada Billie. Para los que no sepan y que no hayan visto un video anterior, básicamente tengo una obsesión con Billie Eilish. Es mi cantante favorita y mi obsesión más grande que he tenido con cualquier cosa. Así que básicamente para este cuadro quería hacer algo que me guste ahora mismo y pensé en dibujar a Billie. Primer problema de esto es que no quería hacer un cuadro o un retrato realista, ya que sabía que ese resultado realista no lo iba a obtener porque no se me da muy bien el realismo, y menos en una técnica o en un formato que no practico demasiado, como es pintar en un lienzo. Así que decidí hacer una Billie más caricaturizada y básicamente sintetizar mucho lo que son los rasgos y también los elementos que acompañan a Billie para poder hacer una representación más caricaturesca y que no se tenga que parecer tanto. Entonces verán que en este cuadro hay muchas significaciones de distintas cosas que pinté en el cuadro. Primero hablemos del personaje, que en esta ocasión estuve buscando muchísimas referencias de Billie para poder ver qué rasgos de su rostro la caracterizan más, y para mí son los ojos, así que traté de detallar mucho los ojos, también un poco las cejas, y sobre todo la nariz, que tiene una nariz bastante particular. Aparte de eso, para hacer la vestimenta estuve buscando muchísimas imágenes de lo que es la identidad visual de Billie actualmente. Particularmente en este momento se está vistiendo de una manera bastante excéntrica, digamos que tiene un estilo bastante alocado o desordenado, combinando bastantes piezas distintas. Por ejemplo, la bandana por debajo de una gorra, o combinar prendas que serían más de una vestimenta formal, como sería una corbata con elementos más deportivos como es la camisa. Entonces estuve buscando muchísimas referencias de cómo es el estilismo de Billie actualmente, o outfits que sean
sean bastante representativos de ella en el último tiempo, que sean representativos para mí. Por ejemplo, la camisa o la remera que está vistiendo en el dibujo es una que utilizó cuando vino a Lollapalooza de Argentina. Digamos que busqué muchos elementos que sean un poco más significativos y que no estén tan atados a una imagen en particular. Pero bueno, continúo explicando más o menos de la representación. Otro elemento que añadí muy importante son dos personajes que están detrás de Billy. Y estos son dos personajes de un videojuego que, si no recuerdo mal, se llama Hilo Milo, o no me acuerdo cómo se llama el juego, pero básicamente son dos personajes, uno es Hilo y el otro es Milo. Un videojuego que Billy le gusta demasiado, al cual de hecho inspiró una de sus canciones, llamada también Hilo Milo. No lo he jugado en particular, pero sí hay mucho simbolismo con respecto a estos dos personajes, que es de un videojuego aparte, pero que están involucrados en muchas cosas de lo que tiene que ver con la carrera de Billy y con alguna de sus canciones. Y en particular, Hilo Milo es una canción que me gusta muchísimo, así que decidí añadir este pequeño detalle con estos personajes para añadirle un poco más de significado. Pero bueno, también como pudieron haber notado, estuve haciendo prácticamente todo el dibujo en un solo día. Sin embargo, decidí darme un tiempo de descanso y continuar el cuadro el siguiente día para ver los errores y qué cosas tenía que mejorar. Pero bueno, eso es más o menos hablando de lo que tiene que ver con los significados. Esto no quiere decir que yo esté de acuerdo o que todos los dibujos que haga tienen que tener un significado súper profundo y un porqué de todo. Simplemente que en este dibujo quería que el cuadro representara ciertas cosas más allá de lo estético, que buscara un poco más de significado, y eso es lo que más o menos estuve haciendo. Los accesorios que elegí fueron porque vi en una referencia de una imagen en particular y los fui mezclando todos entre sí. Pero bueno, dejando lo que tiene que ver la construcción del por qué este dibujo, voy a comentarles un poco del renderizado. La verdad es que me costó mucho conseguir mezclar bien los colores entre sí, porque como ya les comenté, el acrílico es una pintura que tiene secado muy rápido y es por eso que tienes que mezclar los colores al instante, porque si no van a quedar separados, lo cual no fue demasiado complicado, pero sí requirió su tiempo, sobre todo con lo que es la piel, donde quería difuminar un poco más los colores entre sí para que tuviera un acabado un poco más suavizado y no tan rústico como el resto del dibujo. A esto le añadimos que el lienzo quedó bastante rugoso o con mucha textura debido al gesso, que básicamente no quedó de manera uniforme. De todas formas, no es que me terminó desagradando. La verdad es que este cuadro ha sido uno de mis favoritos, a pesar de que es el segundo cuadro que he pintado, pero sí estoy muy claro de que me gusta muchísimo más que la primera versión. Siento que el dibujo me gusta más, el acabado quedó bastante mejor y que tanto los colores, las texturas, los elementos que dibujé quedaron bastante mejor y tienen como una mejor composición con respecto al anterior cuadro. Pero bueno, les muestro el resultado final en pantalla. Espero que les haya gustado. Si es así, les recuerdo que le den like, compartan y comenten qué cosas quieren ver en el canal, porque me gusta ver qué ideas se les ocurren. Pero en fin, dejando eso, me voy despidiendo. Así que nada, me voy. Adiós.